muriendo. Muy bien. Esa nosotros rezamos, Dios nos dijo sacar alma, y nos dije, imagínate, así es de que si tú decías, vamos a sacar, ahora estamos sacando bastantes. Igual, hermano en Cristo, tú puedes sacar bastantes almas del purgatorio, porque a veces solamente es un pequeño pecado que no tienen, que todavía tienen que pedir a alguien perdón por ese pecado para que pueda entrar al cielo. Estaba yo viendo un programa en la televisión sobre las almas del purgatorio, que fue el primero que Dios me mandó, y yo se lo mandé, no sé si tuviste tiempo de mirarlo, sí. Pero en ese realmente bien fuerte, ¿verdad que sí? Sí. Bien fuerte, que las almas del purgatorio están sufriendo realmente. Había una que me impresionó que dice de que tenía, se le apareció a la monjita y que tenía en la boca unos como tornillos. Y sufría porque tenía tantos tornillos en toda la boca. Entonces la monjita empezaba a rezar y a rezar y a rezar por ella, y conforme iba rezando se le iban saliendo y quitándole cada uno de esos tornillos, hasta que de tanto rezar se le quitaron todos, y le dijo que era por todas las veces que había mentido y hablado mal. Imagínate. Así de que, hermano en Cristo, si tú estás mintiendo o estás hablando mal de alguien, arrepiéntete antes de que te mueras, porque ¿sabes qué? Eso va a ser bastante dolor en el purgatorio que puedes estar sufriendo, y Dios no quiere que estés sufriendo, pero también Dios es misericordioso, pero también Él es justo. Y Él quiere que nosotros tengamos una vida santa. Él quiere que nosotros tengamos una vida llena de mucho poder. Así es de que, hermanos en Cristo, vamos a empezar el rosario. Vamos a ponernos en la presencia del Señor. Nos bendecimos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. ¿Tú tienes una lectura? Sí, mire, mire, tenemos una lectura aquí, ¿verdad? Es larga, ¿verdad? Porque Dios nos ha hablado de que el regalo más grande, uno de los dones más grandes es la salud, ¿verdad? Es la salud, y dentro de toda la salud tenemos todos nuestros miembros, y Dios me ha estado tocando mucho sobre el corazón. Y dice, ¿verdad? Dice, está en Proverbios 3:3. Una disciplina conforme al Señor. Hijo mío, no olvides mis enseñanzas y practica mis mandamientos, pues te traerán días en abundancia, años de vida y bienestar. No dejes que se retiren de ti el amor, la felicidad. Átalas a tu cuello, grábalas en tu corazón. Así tendrás aceptación y éxito ante Dios y ante los hombres. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te fíes de tu inteligencia. Cuenta con Él en todos tus caminos, y Él enderezará tus sendas. No te las des de sabio. Respeta al Señor y evita el mal. Será salud para tu cuerpo y medicina para tus huesos. Honra al Señor con tu riqueza, con las primicias de tus ganancias. Así tus graneros se colmarán de grano, y tus bodegas estarán llenas de vino. Hijo mío, no rechaces la instrucción del Señor, ni te enojes por su corrección, pues el Señor corrige a quien ama, como un padre a sus hijos predilectos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesucristo. Hermanos en Cristo, vamos a empezar el rosario. Empecemos, nos ponemos en la presencia de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dios Padre misericordioso, dirige y acepta mis pensamientos, palabras y obras. Y tú, Virgen Santísima, dame la gracia de rezar con devoción y amor este santo rosario, el cual ofrezco especialmente en reparación por todas las ofensas cometidas contra los corazones de Jesús, María y José, y para que se acelere el triunfo de sus corazones. Le pido a mi ángel de la guarda, a todos los ángeles santos del cielo y a las almas del purgatorio, que me ayuden a rezar este santo rosario,
Deseo unirme a las intenciones de la Santísima Virgen y a las del Papa y a todos los rosarios que se están rezando hoy en el mundo entero, y pedir por el eterno descanso de las benditas almas del purgatorio, especialmente por las más necesitadas y por los ancestros de nuestra familia. Amén. Oh buen Jesús, que durante toda tu vida te compadeciste de los dolores ajenos, mira con misericordia las almas de nuestros seres queridos que están en el purgatorio. Dale, Señor, el descanso eterno y brille para ellos la luz perpetua. Líbralas del temor y del dolor y consuélalas con tu consuelo divino. Amén. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María siempre Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos y al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde ahí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de los muertos y la vida de un mundo futuro. Amén. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en unión con las santas misas celebradas hoy en todo el mundo, por todas las santas almas del purgatorio, por todos los pecadores en todas partes, por los pecadores en la Iglesia universal, para aquellos en mi propia casa y también dentro de mi familia. Amén. Padre eterno, yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús, en unión con las santas misas celebradas hoy en todo el mundo, por todas las santas almas del purgatorio, por todos los pecadores en todas partes, por los pecadores en la Iglesia universal, para aquellos en mi propia casa y también dentro de mi familia. Amén. Padre eterno, yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús, en unión con las santas misas celebradas hoy en todo el mundo, por todas las santas almas del purgatorio, por todos los pecadores en todas partes, por los pecadores en la Iglesia universal, para aquellos en mi propia casa y también dentro de mi familia. Amén. Dad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Padre eterno, yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús, en unión con las santas misas celebradas hoy en todo el mundo, por todas las santas almas del purgatorio, por todos los pecadores en todas partes, por los pecadores en la Iglesia universal, para aquellos en mi propia casa y también dentro de mi familia. Amén. Padre eterno, yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús, en unión con las santas misas celebradas hoy en todo el mundo, por todas las santas almas del purgatorio, por todos los pecadores en todas partes, por los pecadores en la Iglesia universal, para aquellos en mi propia casa y también dentro de mi familia. Amén. Padre eterno, yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús, en unión con las santas misas celebradas hoy en todo el mundo, por todas las santas almas del purgatorio, por todos los pecadores en todas partes, por los pecadores en la Iglesia universal, para aquellos en mi propia casa y también dentro de mi familia. Amén. Padre eterno, yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús, en unión con las santas misas celebradas hoy en todo el mundo, por todas las santas almas del purgatorio, por todos los pecadores en todas partes,
por los pecadores en la Iglesia Universal, para aquellos en mi propia casa y también dentro de mi familia. Amén. Padre eterno, yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús, en unión con las santas misas celebradas hoy en todo el mundo, por todas las santas almas del purgatorio, por todos los pecadores en todas partes, por los pecadores en la Iglesia Universal, para aquellos en mi propia casa y también dentro de mi familia. Amén. Padre eterno, yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús, en unión con las santas misas celebradas hoy en todo el mundo, por todas las santas almas del purgatorio, por todos los pecadores en todas partes, por los pecadores en la Iglesia Universal, para aquellos en mi propia casa y también dentro de mi familia. Amén. Padre eterno, yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús, en unión con las santas misas celebradas hoy en todo el mundo, por todas las santas almas del purgatorio, por todos los pecadores en todas partes, por los pecadores en la Iglesia Universal, para aquellos en mi propia casa y también dentro de mi familia. Amén. Padre eterno, yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús, en unión con las santas misas celebradas hoy en todo el mundo, por todas las santas almas del purgatorio, por todos los pecadores en todas partes, por los pecadores en la Iglesia Universal, para aquellos en mi propia casa y también dentro de mi familia. Amén. Padre eterno, yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús, en unión con las santas misas celebradas hoy en todo el mundo, por todas las santas almas del purgatorio, por todos los pecadores en todas partes, por los pecadores en la Iglesia Universal, para aquellos en mi propia casa y también dentro de mi familia. Amén. Padre eterno, yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús, en unión con las santas misas celebradas hoy en todo el mundo, por todas las santas almas del purgatorio, por todos los pecadores en todas partes, por los pecadores en la Iglesia Universal, para aquellos en mi propia casa y también dentro de mi familia. Amén. Padre eterno, yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús, en unión con las santas misas celebradas hoy en todo el mundo, por todas las santas almas del purgatorio, por todos los pecadores en todas partes, por los pecadores en la Iglesia Universal, para aquellos en mi propia casa y también dentro de mi familia. Amén. Terminamos este misterio. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Tercer misterio. Jesús es coronado de espinas. Mientras tanto, los hombres que tenían preso a Jesús se burlaban de él, le escupían y le abofeteaban, y cubriéndole con un velo, le preguntaban: «Adivina, ¿quién es el que te ha pegado?». Y le insultaban diciéndole otras muchas cosas. En cuanto se hizo de día, se reunió el consejo de ancianos del pueblo, que condenó a Jesús y luego lo llevó ante Pilato. También el procurador romano acabó condenando a Jesús y entregándolo para que lo azotaran y lo crucificaran. Entonces los soldados del procurador lo llevaron consigo a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la corte. Lo desnudaron y le echaron encima un manto de púrpura, trenzaron una corona de espinas y se la pusieron sobre su cabeza. En su mano derecha una caña, y doblando la rodilla delante de él, le hacían burla diciendo: «Salve, Rey de los judíos».
y después de escupirle, cogieron la caña y lo golpeaban en la cabeza. Cuando se hubieron burlado de él, le quitaron el manto, le pusieron sus ropas y lo llevaron a crucificar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Padre eterno, yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús, en unión con las santas misas celebradas hoy en todo el mundo, por todas las santas almas del purgatorio, por todos los pecadores en todas partes, por los pecadores en la Iglesia universal, por aquellos en mi propia casa y también dentro de mi familia. Amén. Padre eterno, yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús, en unión con las santas misas celebradas hoy en todo el mundo, por todas las santas almas del purgatorio, por todos los pecadores en todas partes, por los pecadores en la Iglesia universal, para aquellos en mi propia casa y también dentro de mi familia. Amén. Padre eterno, yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús, en unión con las santas misas celebradas hoy en todo el mundo, por todas las santas almas del purgatorio, por todos los pecadores en todas partes, por los pecadores en la Iglesia universal, para aquellos en mi propia casa y también dentro de mi familia. Amén. Padre eterno, yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús, en unión con las santas misas celebradas hoy en todo el mundo, por todas las santas almas del purgatorio, por todos los pecadores en todas partes, por los pecadores en la Iglesia universal, para aquellos en mi propia casa y también dentro de mi familia. Amén. Padre eterno, yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús, en unión con las santas misas celebradas hoy en todo el mundo, por todas las santas almas del purgatorio, por todos los pecadores en todas partes, por los pecadores en la Iglesia universal, para aquellos en mi propia casa y también dentro de mi familia. Amén. Padre eterno, yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús, en unión con las santas misas celebradas hoy en todo el mundo, por todas las santas almas del purgatorio, por todos los pecadores en todas partes, por los pecadores en la Iglesia universal, para aquellos en mi propia casa y también dentro de mi familia. Amén. Padre eterno, yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús, en unión con las santas misas celebradas hoy en todo el mundo, por todas las santas almas del purgatorio, por todos los pecadores en todas partes, por los pecadores en la Iglesia universal, para aquellos en mi propia casa y también dentro de mi familia. Amén. Padre eterno, yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús, en unión con las santas misas celebradas hoy en todo el mundo, por todas las santas almas del purgatorio, por todos los pecadores de todas partes, por los pecadores en la Iglesia universal, para aquellos en mi propia casa y también dentro de mi familia. Amén. Vamos con el siguiente misterio. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno y lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Amén. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Cuarto misterio. Jesús carga con la cruz camino del Calvario. Después de haberse burlado de Jesús, los soldados le quitaron el manto de púrpura que le habían echado encima, le pusieron sus ropas y
y le llevaron a crucificarle. Al salir, encontraron a un hombre de Cirene llamado Simón y le obligaron a llevar la cruz detrás de Jesús. Lo seguía una gran multitud del pueblo y también unas mujeres que se dolían y se lamentaban por él. Jesús, volviéndose a ellas, les dijo: Hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, llorad más bien por vosotros y por vuestros hijos. Llevaban además otros 2 malhechores para ejecutarlo con él. Llegados a un lugar llamado Gólgota, que quiere decir Calvario, le crucificaron allí a él y a los malhechores. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Padre eterno, yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús, en unión con las santas misas celebradas hoy en todo el mundo, por todas las santas almas del purgatorio, por todos los pecadores en todas partes, por los pecadores en la Iglesia universal, para aquellos en mi propia casa y también dentro de mi familia. Amén. Padre eterno, yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús, en unión con las santas misas celebradas hoy en todo el mundo, por todas las santas almas del purgatorio, por todos los pecadores en todas partes, por los pecadores en la Iglesia universal, para aquellos en mi propia casa y también dentro de mi familia. Amén. Padre eterno, yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús, en unión con las santas misas celebradas hoy en todo el mundo, por todas las santas almas del purgatorio, por todos los pecadores en todas partes, por los pecadores en la Iglesia universal, para aquellos en mi propia casa y también dentro de mi familia. Amén. Padre eterno, yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús, en unión con las santas misas celebradas hoy en todo el mundo, por todas las santas almas del purgatorio, por todos los pecadores en todas partes, por los pecadores en la Iglesia universal, para aquellos en mi propia casa y también dentro de mi familia. Amén. Padre eterno, yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús, en unión con las santas misas celebradas hoy en todo el mundo, por todas las santas almas del purgatorio, por todos los pecadores en todas partes, por los pecadores en la Iglesia universal, para aquellos en mi propia casa y también dentro de mi familia. Amén. Padre eterno, yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús, en unión con las santas misas celebradas hoy en todo el mundo, por todas las santas almas del purgatorio, por todos los pecadores en todas partes, por los pecadores en la Iglesia universal, para aquellos en mi propia casa y también dentro de mi familia. Amén. Padre eterno, yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús, en unión con las santas misas celebradas hoy en todo el mundo, por todas las santas almas del purgatorio, por todos los pecadores en todas partes, por los pecadores en la Iglesia universal, para aquellos en mi propia casa y también dentro de mi familia. Amén. Padre eterno, yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús, en unión con las santas misas celebradas hoy en todo el mundo, por todas las santas almas del purgatorio, por todos los pecadores en todas partes, por los pecadores en la Iglesia universal, para aquellos en mi propia casa y también dentro de mi familia. Amén. Padre eterno, yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús, en unión con las santas misas celebradas hoy en todo el mundo, por todas las santas almas del purgatorio,
por todos los pecadores en todas partes, por los pecadores en la Iglesia Universal, para aquellos en mi propia casa y también dentro de mi familia. Amén. Padre eterno, yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús, en unión con las santas misas celebradas hoy en todo el mundo, por todas las santas almas del purgatorio, por todos los pecadores en todas partes, por los pecadores en la Iglesia Universal, para aquellos en mi propia casa y también dentro de mi familia. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Quinto misterio: crucifixión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Llegados al Calvario, crucificaron a Jesús y a los dos malhechores. Los soldados se repartieron los vestidos de Jesús por lotes y la túnica tejida de una pieza, sin costura. La echaron a suerte. Pilato redactó una inscripción que decía: Jesús el Nazareno, el Rey de los Judíos, y la puso sobre la cruz. Los que pasaban por ahí le insultaban